Hola, hoy tomaremos un café con aroma a Carlos Luis Andrade. Bienvenido. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, la pregunta del millón. Sabemos que eres de Puerto Viejo. ¿Extrañas Manabí? Todos los días. Todos los días sueño con regresar a mi tierra. Pienso en la gente de mi tierra y sí. No hay un día en donde no recuerde mis orígenes. Bueno, sabemos que eres Master Coach y comunicador, abogado. Bueno, él hace de todo un poco. Pero, ¿qué fue lo que te inspiró a estudiar comunicación? Bueno, creo que hay varias fuentes que me llevaron a estudiar comunicación. La primera es que vengo de una familia de comunicadores. Mi padre, si bien es cierto, es abogado, pero se dedicó a la comunicación y a la política gran parte de su vida. Mi abuelo, la misma historia. Mi abuelo fue uno de los pioneros de la radio a nivel nacional y en Manabí con Radio Chone en la década del 40. Cuando yo era niño, recuerdo tanto a los 3, 4, 5 años, cuando era un niño pequeño, que mi abuelo me sentaba en sus piernas y me hacía hablar frente al micrófono. Y conversaba con él cuando mis palabras eran mochas, yo ya conversaba con él. A los 6, 7 años, en vacaciones, cuando iba a Chone a pasar con mis abuelos, yo tenía un programa en las mañanas después del noticiero en donde hablábamos de deporte con mi hermano, con mis amigos y hablábamos de curiosidades que le gustaban a los niños. Luego mi padre también se hizo radiodifusor y manejaba la radioestación al derecho y al revés, desde hacer una clasificación de los discos hasta conectar los equipos técnicos en el estadio para que se haga una transmisión. Obviamente yo manejaba los equipos como control, ponía discos, ponía publicidad, grabábamos publicidad. En esa época, cuando era un mundo análogo, grabábamos con cinta, con carrete y con cartucho. Entonces las cosas eran más complicadas que ahora hacer un clic y ya tener resuelto el problema en una radio. Entonces siempre estuve ligado al mundo de la comunicación. Desde pequeño. Y bueno, pues estudiaste Derecho también. ¿Eso vino de la nada o sentiste que era tu camino? Bueno, en realidad, como todo joven, me atrevería a generalizar, nosotros nos hacemos una idea de qué es lo que queremos en la vida y como que el sistema nos obliga a pensar que tenemos que hacer esto en la vida y hay que especializarse en la vida. Y yo tenía en mi mente ser un analista social político. Por eso estudié comunicación, terminé comunicación, inicié a estudiar Derecho, me encantaba la comunicación política. No existía en esa época marketing político ni comunicación política. Entonces por eso me lanzo a estudiar Derecho. Porque como la mayoría de los jóvenes decían, no, yo quiero eso, entonces veía el mundo solo enfocado en eso. Pero ¿qué pasa? Que cuando entras ya, después de graduado, a este universo inmenso que se llama la vida, te das cuenta que en realidad se trata de estar preparado para enfrentar y hacer mil cosas. No solo es esa pequeña cosa que te pones en la cabeza cuando eres joven, cuando eres estudiante. Entonces, la vida me fue llevando por el entretenimiento. Yo me di cuenta que podía ayudar a las personas en el mundo del entretenimiento, primero como actor, en donde hice el papel de un personaje que era muy rico porque tenía una muy buena enseñanza y después en los distintos programas en donde estuve. Entonces eso hizo que fuera pivoteando eso que quería. Sin embargo, considero que eso para lo cual me formé me ha ayudado muchísimo a hacer lo que hago actualmente. Bueno, pues actualmente no estás en pantalla. ¿Nos puedes decir a qué te dedicas? Sé que es ligado al mundo de la comunicación. Sí, a ver, hubo un momento en donde mi vida se limitaba a medios de comunicación tradicionales. Entiéndase periódicos, entiéndase canales de televisión, entiéndase radio. Sin embargo, este mundo, esta era digital, está cambiando los modelos de negocio de esos medios tradicionales, poniéndolos en crisis, ¿verdad? De tal forma que si no abren los ojos van a desaparecer. Yo creo que los canales de televisión por ahí han de durar un par de años más dentro del Ecuador.
Y si uno dura unos años más es porque entendió que el modelo de negocio lo tenía que cambiar, lo cambia y sigue existiendo como nombre. Pero sin embargo, así como un canal tradicional, lo dudo mucho. Entonces, ¿qué me lleva a no estar en pantalla? A que, pues bueno, la digitalización y este cambio de era ha hecho que se democratice los espacios de las personas en los medios. Entonces, ahora no estoy en pantalla, pero estoy contigo en un programa que se transmite vía YouTube. Pero el día viernes tengo una transmisión para un cliente en donde hago un show de televisión en mi casa con mi esposa, con invitados, y con eso me puede ver, qué sé yo, si pautamos y podemos llegar a tener un alcance de 400.000 personas fácil. Eso significa muchos puntos de rating de televisión. Entonces, la televisión está en crisis. Esta crisis lleva a que existan pocos espacios para personas. Sin embargo, eso no significa que no hay trabajo, no, eso significa que hay muchísimo más trabajo, porque ahora montamos una cámara donde nos dé la gana y estamos transmitiendo. Bueno, y ahora que lo mencionas, tú tienes un canal de YouTube que lo haces con tu familia. ¿De quién fue la idea? Porque vemos que hasta tu hija tiene un segmento en él. Bueno, la idea fue mía. Más que un canal es un proyecto. Es un proyecto que tiene como objetivo fomentar familia, momentos, experiencias de vida alrededor de una familia. Entonces, dentro de ese proyecto, como base, tenemos una transmisión los días miércoles, que este año no la estamos haciendo. La hicimos durante 2 años seguidos y nos saturamos, así que decidimos descansar este año. Pero ese proyecto tiene esa transmisión que se la hace esporádicamente. Por ejemplo, el día viernes con un cliente tenemos otra transmisión. Ese proyecto tiene segmentos, como por ejemplo uno que lleva a cabo mi esposa, que se llama Días en Casa, en donde genera contenido de utilidad a las amas de casa. Ese segmento tiene Polideas, que son juegos y challenge que hacen los chicos de ahora, los jóvenes. Lo lidera mi hija y hace challenge que lo pueden hacer con los papás. La idea es fomentar eso, una idea para que papá e hijo se conecten haciendo estas cosas que están surgiendo. Hay cómo conectarse con sus hijos de una forma diferente. También hacemos una carrera, que es un evento, hay una línea de eventos. Entonces, como todo proyecto moderno, tiene un modelo de negocio en donde hay muchas cosas por hacer. Claro, hablabas de las experiencias familiares. ¿Cómo lograste superar, bueno, sabiendo que eres coach, el tema de la pérdida de tus 2 hijas? Yo creo que eso no se supera. Creo que uno aprende a vivir. Es una creencia que, por lo que he vivido, me la ha instaurado en la cabeza, o por lo menos eso es lo que puedo comentarte, porque me sigue afectando. Hay momentos en donde me acuerdo. Por ejemplo, ahora estoy leyendo un libro de la vida de Bob Dylan, irreverente de la década del 60, que transforma la forma de expresar el country o la música folk norteamericana. Y en una parte de la historia, no sé por qué, hablaron de Eric Clapton, que a la par salía en Inglaterra, y de la pérdida de su hijo. Y claro, es un libro que yo le digo es súper sensorial, porque no solamente estás leyendo, sino que cuando lees acerca del primer disco de Bob Dylan, pues te dan ganas de coger Spotify y comenzar a escuchar, y estás escuchando ahí Talking New York mientras vas leyendo la historia. Entonces, hablaron de Eric Clapton, me puse los audífonos, comencé a escuchar una canción en donde Eric Clapton le dedica a su hijo, inspirada en la muerte de su hijo de 4 años, durísimo también, y las lágrimas se me salían. Esto fue ayer, o sea, no fue hace mucho tiempo, fue ayer. Entonces, como te digo, puedo tocar el tema de mis hijas ahora y no hay ningún problema, pero hay momentos en donde me da pena y obviamente he hecho unas lágrimas y no voy a ser menos hombre si lo hago. Obviamente no. En el 2012 escribiste un libro, Memorias de un gordo, y a la par fuiste bajando de peso y veo que ahora te mantienes. ¿Qué te inspiró a escribir ese libro? Y estuve viendo que es un libro que no solo como que los adultos lo pueden leer, sino
niños, porque también es algo un poco divertido. Sí, la verdad que yo siempre me he tomado muy en serio este tema ecológico de hacer algo que pueda ayudar a la sociedad, mucho antes de que se ponga de moda, porque ahora todos tienen un propósito y todos tienen una bandera. Yo siempre, uno de los criterios que a mí me permitía elegir un trabajo o decidir si hacía un trabajo o no, era saber si puedo aportar algo a los demás. Y en ese momento viví un proceso de bajar de peso y a la par vivíamos en las noticias temas como la muerte de una chica por deshidratación, por tomar un té, por perder peso. Tomaba un té oriental que lo que era un té diurético, eliminó muchos líquidos, tuvo una deshidratación a nivel celular y su cuerpo colapsó y murió. También unas pastillas que tenían racumín y unas personas habían tenido problemas cerebrales por tomar esto. Entonces, a la par, la gente me decía, oye, tú estás tomando ese té oriental, oye, tú estás tomando esas pastillas. Y yo dije, wow, o sea, la gente realmente necesita saber la verdad. Entonces, me atreví a escribir un libro desde mi experiencia, desde cómo yo concibo que una persona debe alimentarse, basada en principios de nutrición generales. Yo no me considero un científico que propuso una fórmula que va a cambiar el mundo, ni un charlatán que comienza a hablar cualquier barbaridad. Todo lo que puse en el libro lo experimenté y he ayudado a muchísimas personas. Lo hice en un lenguaje para niños, lo escribí con un guionista que se llama Jaime Chonillo. Yo escribía la base y él lo ponía así, de esa forma, para que lo lea un niño, con gags, con caricaturas, porque la gente no tiene cultura de lectura. Si yo lanzaba un libro para que sea leído por las personas que leen, el universo era muy pequeño. Entonces, en esa época yo decía, voy a sacar un libro, y las personas de las editoriales me decían, ¿para qué vas a sacar un libro si nadie lee? Entonces yo decía, bueno, para ayudar a las personas. Llegué a la conclusión de que tenía que sacar un libro para la gente que no leía. Y es así como ese libro ayudó a muchas personas. Y bueno, para alimentar mi ego un poquito, fue el libro más vendido el 2012 y el 2013 en el Ecuador. Así que ese es uno de los trofeos que me llevo a la tumba. Bueno, eres de Puerto Viejo, si no lo sabías, yo soy de Manta, y quería hacer un pequeño juego de palabras para finalizar, de las expresiones que utilizamos allá en Manabí, que quizás la gente cuando uno las dice aquí se queda como que ¿a qué se refiere o qué dijo? Por ejemplo, si yo digo no me molestes ahora porque estoy amarrando el burro, ¿a qué me refiero? Te refieres a que estás comiendo en un lugar. Cuando uno dice voy a amarrar el burro, por ejemplo, cuando yo era estudiante, a veces estaba chiro, porque así somos los estudiantes, a veces tenemos, a veces no tenemos, sobre todo los estudiantes que venimos de otros lados. Entonces yo hacía, cuando no tenía dinero, porque se me dañaba el auto, y todo mi dinero lo había ocupado para arreglar mi auto, entonces yo hacía un cronograma. Entonces en el cronograma el cronograma se llamaba amarrar el burro. El día lunes lo amarraba donde mi tía Rocío, el día martes lo amarraba donde mi tía Carmina, el día miércoles lo amarraba donde mi amigo. Entonces, eso es amarrar el burro. No tienes dónde comer, anda a amarrar el burro donde tu amigo. O sea, si yo digo otra expresión, andas de abejero. ¿Andas de? Abejero. No, esa no la tengo en mi radar. Bueno, abejero es andar despistado, como que te tropezaste porque andas pensando en otra cosa, o andas volado también, como se dice. Claro, te vuelan las moscas. Ajá. Andas como despistado. Sí, también había otra expresión que decía, por ejemplo, la típica de tu mamá, dice, si sigues corriendo, sigues molestando, te voy a dar con un boyero. El boyero es como un cinturón hecho con cuero de vaca. Entonces lo hacen como una trenza. Te voy a dar con un boyero con cuero de vaca. Y eso duele durísimo. Así, esa era la psicología manaba para corregir a los niños. Muchas gracias, Carlos Luis, por estar con nosotros en este segmento. Gracias. Esto fue Un Café con Aroma a Carlos Luis Andrade.